la sesión 85 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 86 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria nos da cuenta de la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Indicaciones de la diputada Marcela Riquelme y el diputado Cristian Araya para los proyectos de ley refundidos que modifican distintos cuerpos legales para exigir la instalación de detectores de humo en viviendas nuevas y otras que indica. Boletines 16.919-14, 14.526-14 y 17.290-14. Y una nota del jefe de la bancada Unión Demócrata Independiente, por el cual informa que el diputado Cristóbal Martínez reemplazará al diputado Sergio Bobadilla en la sesión de hoy. Es toda la cuenta. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Qué tiene? ¿Qué? Cristóbal Martínez. ¿Sí? Aprovechamos de dar la bienvenida al, como siempre, ¿dónde está Fernando? Aquí está, al representante de la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos, el abogado asesor jurídico, don Fernando Recio. Muy bien. Entonces vamos a alterar el orden para escuchar a nuestros invitados. Y a propósito del punto 2, vamos a continuar la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción que sanciona la imprudencia de excursionistas que generen operaciones de rescate, que corresponde al boletín 17.347-22 en primer trámite constitucional y reglamentario. Y para estos efectos asiste nuevamente en representación de la Junta Nacional, don Fernando Recio, abogado, también el líder de Rescate Agreste, Bomberos de Chile, señor Nicolás Oliver Coscoya, y el punto focal operativo nacional, don Diego Carueso Galindo, ¿no? Él no pudo asistir. Entonces, el director nacional del Cuerpo de Socorro Andino, señor Felipe Silva Riquelme, y su director, don Claudio Prieto Mallea. Muy bienvenidos y vamos a escuchar entonces, partimos en el mismo orden que lo señalé. Entonces, don Nicolás Oliver. ¿Sí? ¿Cuál es el acta que se puso de la 85? Y sí, 85 y la 86. Está a disposición. Gracias, presidenta. Con micrófono. Su micrófono, por favor. Ahí sí. Gracias, presidenta. ¿Se escucha? ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya, gracias, presidenta. Bueno, primero para poder hablar de rescate agreste tenemos que definir qué es un área agreste, y este es básicamente un sector primordialmente inhabitado en que hay poca intervención humana y tiene como una característica principal que tiene un difícil acceso a las potenciales víctimas lesionados y, por cierto, a la evacuación de las potenciales víctimas que pudiéramos encontrar en ese lugar. Y algo que es extremadamente importante para todos los primeros respondedores que respondemos a este tipo de emergencias es que se caracterizan porque tenemos recursos extremadamente limitados para operar, no así la cantidad de recursos que utilizamos para poder desarrollar este tipo de emergencia. Y algo que es muy importante, sobre todo por la forma en que está construido nuestro país, es que se incluyen también los lugares de interfaz urbano-rural, que son todas las áreas, incluidas los parques, los cerros, las zonas costeras, donde se pone en contacto la ciudad con el entorno más rural. El Sistema Nacional de Operaciones ya lleva trabajando más de 10 años en rescates agrestes, y básicamente esto responde a una problemática a nivel país en que antes de la pandemia y especialmente después de la pandemia hubo un aumento de rescates a nivel nacional sostenido. Esto no es solamente en relación a las grandes urbes, sino también a lugares más rurales o a comunidades más pequeñas de nuestro país. Esto va asociado a que el aumento de las actividades en zonas naturales o outdoors han aumentado de manera considerable a nivel nacional. Y cuando nosotros empezamos a revisar hace más de 10 años qué es lo que había pasado en el resto del mundo, nos dimos cuenta que todas las publicaciones hablaban que mientras más aumentaba la cantidad de personas haciendo actividades en medios naturales, íbamos a tener más rescate y más emergencias médicas en estas mismas regiones, ¿ya? Hay una asociación muy clara definida en la literatura entre el mayor número de visitas a los parques y a las zonas naturales con respecto a las labores de búsqueda y rescate y atención médica en estos entornos. Y
claramente a mayor número de visitantes vamos a tener un mayor número de emergencia. La literatura, y pido disculpas desde ya, la literatura en Chile es muy baja respecto a estos temas y la literatura de Latinoamérica también es baja y en general la mayoría de las referencias vienen de países más nórdicos o anglosajones. Este es un fenómeno global, no es solamente en Chile, hay múltiples beneficios en torno al desarrollo en actividades en zonas naturales, hay un beneficio claro a la salud física y mental de sus participantes. Esto mismo ha hecho que el grupo de personas que participen en áreas naturales es extremadamente heterogéneo, así como las actividades que desarrollan. Cuando hace 25 o 30 años hablábamos de rescates en montaña o hablábamos en rescates en medios naturales, pensamos de gente extremadamente capacitada, ascendiendo volcanes, haciendo esquí, o haciendo montañismo, o haciendo senderismo en lugares, con personas muy bien preparadas. Hoy día todos entendemos y conocemos gente que sin necesariamente una preparación adecuada se adentra en la naturaleza a hacer un abanico y que particularmente en Chile es casi infinito de posibilidades deportivas o recreativas para desarrollar. En Estados Unidos la información respecto a este tipo de emergencias, este tipo de actividades es gigantesca. Este es un trabajo que salió publicado hace muy poco tiempo atrás, hace un par de semanas, y demostró que en el año 2023 a 2024 habían 168 millones de norteamericanos que participaron en actividades outdoor. Esto representaba el 55% de la población de los Estados Unidos de América. El mercado tiene un crecimiento de un 4.8% del PIB respecto al 1.9% estimado para el PIB de la economía norteamericana. O sea, el porcentaje en que está creciendo esta actividad económica es incluso mayor al porcentaje de crecimiento del PIB de los distintos países. Y este es un estudio particularmente del estado de Texas, en que demostró que de 84 millones de visitas que tuvieron en los distintos parques, tuvieron tasas de lesiones de 5.2 por 100.000 habitantes, siendo un total neto de 4.882, pero esto es súper importante, tuvo una mortalidad asociada, ya hay una mortalidad que es de un 0.15, que si bien en el número como tasa no es tan alto, el valor neto llega a 124 muertes en un periodo de menos de 8 años de seguimiento. ¿Cuál es el problema que tenemos en Chile? Es que no tenemos una estadística real de emergencias. Tenemos estadísticas aisladas por instituciones, por región o por agrupación que participa. Y esto es porque el abanico de primeros respondedores que tenemos es bastante extenso. Incluye al Grupo de Operaciones Policiales Especiales, las PARMES del Ejército, bomberos, socorros andinos, instituciones como el GREM, distintas ONGs de rescate que hay a lo largo de nuestro país. Y además, algo que se ha ido sumando en los últimos 5 a 10 años es la participación de parques privados que ofrecen este tipo de ofertas al público, que tienen sus propios grupos de rescate o sus propias formas de poder evacuar potenciales lesionados. Y eso es importante porque es difícil sacar conclusiones o establecer patrones a nivel nacional, pero algo que compartimos todas las instituciones que participamos en este tipo de emergencias es que es un rescate que va en aumento. Las operaciones de búsqueda y rescate en áreas naturales son cada vez más frecuentes y que estamos teniendo dos tipos de potenciales víctimas muy distintas unas dentro de otras, que son las búsquedas y rescates como tal, como el manejo de accidentados y de condiciones médicas descompensadas en áreas naturales, ¿ya? Hay información de visitas, tenemos poca información global, y esto es porque nuevamente tenemos parques estatales, parques privados y sectores agrestes no controlados, que son la vasta extensión de nuestro país. Ahora, estadística que sí tenemos y que el gráfico que tenemos a la derecha es que dentro de las áreas silvestres protegidas por el Estado, solo el año 2024 tuvimos casi 2.600.000 visitas. Eso, si lo extrapolamos a la estadística internacional, habla que tenemos dentro de ese grupo potenciales accidentados y potenciales víctimas de condiciones médicas descompensadas en zonas naturales. El gráfico de la derecha muestra cómo tuvimos un aumento entre los años 2017 y 2019, interrumpidos por la pandemia, pero cuando uno ve la tendencia del gráfico post-pandemia, se da cuenta que nuevamente va aumentando año a año solamente el ingreso a estos parques o áreas silvestres protegidas por el Estado. A estos 2.600.000 personas hay que sumar todo el resto de las actividades en áreas naturales, en lugares no controlados por el Estado o en lugares que básicamente no tienen control de ningún tipo. Y esto es algo que es más bien teórico
el mercado a nivel nacional tiene un crecimiento estimado entre el 2025 y el 2029 de 5.4%. Nuevamente se compara lo que está pasando en Estados Unidos, que va a ser mayor al crecimiento que van a tener los propios países. Tenemos dos tipos grandes de emergencias hoy día cuando hablamos de rescates agrestes. El primero son las búsquedas de víctimas sin paradero conocido y el resto es el rescate de lesionados con paradero conocido. Dentro de las búsquedas de víctimas sin paradero conocido, lejos la más frecuente hoy en día son las asociadas a actividades deportivas. Se incluyen senderismo, ciclismo, montañismo, actividades en motocicleta y un abanico que a lo largo de nuestro país va a ir dependiendo un poquito de la geografía, lo que va a ir permitiendo que puedan hacer los distintos deportistas. Pero también tenemos fenómenos naturales y esto es algo que nos ha tocado mucho en los últimos años y es algo que el Sistema Nacional de Operaciones ha tenido que movilizar recursos de distintos lugares de Chile para dar coberturas a aluviones, a remociones en masa, a búsqueda de personas desaparecidas. Y finalmente tenemos la búsqueda de personas con necesidades especiales. De esto lamentablemente cada vez tenemos más información y fue a propósito de una de estas búsquedas que se motivó la creación de los protocolos en rescates agrestes en Bomberos de Chile, porque es algo que nos tocó desde un principio tener que ir a buscar gente con dificultades de deambulación, de comunicación o problemas cognitivos que se perdían en lugares o entornos naturales y que se hacían búsquedas de 2, 3, 4 días y muchas veces con un resultado no óptimo. Y finalmente tenemos este segundo tipo de rescates que corresponde a los lesionados o a las víctimas con paradero conocido, y estas son básicamente personas que pierden la capacidad de poder desplazarse, ya sea por una condición traumática o algo que estamos viendo mucho o con mayor frecuencia en nuestro país, que son condiciones médicas descompensadas de patologías previas, epilepsia, infartos, asma, reacciones alérgicas que van ocurriendo en la naturaleza. Estos son solo algunas estadísticas del Sistema Nacional de Operaciones de algunas de las emergencias más importantes en el que el Sistema Nacional ha tenido que despachar gente de distintas, o despachar, equipos de distintas regiones de Chile a cubrir o apoyar a los cuerpos de bomberos locales. Tenemos búsqueda de menores desaparecidos en Arica, búsqueda de personas desaparecidas en Cochamó, en San Fabián de Alico, en el Observatorio de la Silla, que estuvimos casi un mes desplegados en esa búsqueda. Hay solicitudes de búsqueda, el del astrónomo, sí. Y estuvimos casi un mes desplegados como sistema dando apoyo a los bomberos locales, pero además movilizando bomberos en ese minuto de la séptima región, región metropolitana y quinta región a participar en esta búsqueda. Y también tenemos algo que cada vez es más frecuente, que son las solicitudes de apoyo por parte de la Fiscalía por presuntas desgracias. En total de movilizaciones, ya solamente en lo que llevamos de este año, llevamos 4 movilizaciones como sistema. 5. A esto además tenemos que sumar todas las movilizaciones locales de cada uno de los cuerpos de bomberos que atienden este tipo de emergencia, que son la gran mayoría. Ahora, ¿cuáles son las características de este rescate agreste? En primer lugar, es que el tiempo acá es un factor determinante y hay millones de causas por las cuales estos rescates, estas emergencias, se demoran en ser activadas. La primera es desconocimiento de las instituciones que participan y la segunda me atrevería a decir que es la falta de controles de accesos. Hoy día la familia, los amigos, las instituciones, nos demoramos mucho en saber que una persona que está en un entorno natural tuvo un problema o que requiere un socorro o un apoyo. El mejor ejemplo es el montañista, es el escalador que sale a hacer una travesía de 2-3 días y al tercer día no llega. Y al tercer día, 12 horas después, se activa la emergencia y recién nos enteramos, 1, 2 o 3 días después de que tuvo el accidente, que no llegó a la hora pactada con los familiares o con los amigos al punto de encuentro. Y muchas veces el resultado no es tan óptimo porque no hubo un control en esa zona, no hubo un acceso. Y eso es porque, la verdad, tenemos un cordón montañoso que va desde Arica a Puerto Williams y que la gente hoy día puede tener la capacidad de entrar a las distintas cordilleras sin una buena notificación de los paraderos donde están. Segundo, hay una gran área de búsqueda. Yo cuando a mí me dicen hay una persona desaparecida, a veces es un punto de referencia y no necesariamente una coordenada donde va a estar ubicada y se tienen que desplegar todos estos recursos con estos diversos actores para poder generar un patrón de búsqueda de esa víctima.
Y finalmente, y no menor, es que las extracciones son complejas. Este no es un carro de bomberos, no es un carro policial, no es un carro de primer socorro, que llega, despliega el personal y en 10 minutos lo atiende, lo sube a una ambulancia y se acaba el problema. Muchas veces hay que caminar 5 o 6 horas, o en el caso de la gente que se queda a rescate de montaña, un día y medio, para poder llegar a una víctima, estabilizarlo, esperar que las condiciones climáticas estén mejor, como muchas veces les toca el golpe, y luego pedir una evacuación aeromédica para poder hacer la extracción. Y esto es porque la verdad es que nos exponemos a entornos geográficos muy diversos, las condiciones ambientales son variadas y son extremas, y esto es algo que es tremendamente significativo para todos los actores que respondemos a este tipo de emergencia, es que conllevan un gasto y un uso de recursos tremendamente importante para las distintas instituciones. ¿Y por qué? Porque son rescates largos, requieren una logística importante de parte de los primeros respondedores, requiere un recurso humano disponible en la emergencia muchas veces de 1, 2 o 3 días y requiere además la movilización de distintos dispositivos. En Estados Unidos, nuevamente, y pido las disculpas del caso porque no tenemos estos costos operacionales a nivel nacional, entre el 2003 y el 2006 solamente se estima que hubieron 16 millones de dólares involucrados en 12.337 operaciones de búsqueda y rescate. Si a eso le sumamos la inflación y los cambios monetarios, probablemente ese número hoy día sería muchísimo más alto. Y este es un ejemplo de acá, la región metropolitana, un trekking que probablemente se puede hacer en 5 o 6 horas. Estuvimos cerca de 15 horas y un uso de recursos que no tiene que haber sido menos de 1 o 2 millones de pesos en cuanto solamente a la movilización de material y logística de alimentación y de pernoctación, más todo el recurso humano y los recursos bomberiles movilizados en ese tipo de rescate. Ahora, ¿cuáles son las principales causas de los rescates en áreas agrestes? La primera son las condiciones médicas descompensadas. ¿Ya? Hay mucha información que hoy día hasta el 10% de los rescates en zonas naturales corresponden a situaciones médicas no traumáticas. Y esto es fundamental porque se sabe que al menos la mitad de esas víctimas sabía que tenía una condición o una enfermedad médica que podría haberse descompensado en el cerro, en la montaña, esquiando o nadando. Y representan hasta un cuarto de los fallecidos netamente son por condiciones médicas y en particular por causas cardiovasculares. Esto está publicado ya hace más de 10 años en la revista de Wilderness Environmental Medicine. Los eventos traumáticos corresponden, dependiendo de las distintas publicaciones, entre un 28 a un 40 y en algunas series hasta el 45% de las emergencias en áreas agrestes. Y finalmente tenemos el tercer punto, que es probablemente el que más recursos consume, que son las búsquedas en áreas agrestes por lo extenso que corresponden. Y si nosotros vemos acá publicaciones de los últimos años, nos vamos a dar cuenta que uno de los factores que los autores más identifican asociada a las víctimas en estas zonas y en particular a las búsquedas en áreas agrestes son a una falta de error en el juicio, en la fatiga o en las condiciones físicas de los involucrados y en particular a que había equipos insuficientes con ropa inadecuada o que la experiencia de los participantes no era la necesaria para estar en el lugar de exposición. Y dentro de eso, este es un trabajo que se hizo específicamente en el Adirondack Park entre el 2008 y el 2009 y lograron demostrar que más del 60% de las víctimas que habían sido, víctimas de búsquedas en áreas abiertas, no tenían la experiencia necesaria para estar en ese lugar. 54 pacientes tenían muy poca experiencia y un 9% tenía cero experiencia para estar desarrollando la actividad que realizaban. Y esto es tremendamente importante porque además cuando vieron las causas se dieron cuenta que solo el 43% de la gente que entraba a estos lugares donde se podían perder tenía algún sistema de orientación. O sea, ni siquiera estamos hablando de GPS, una brújula, un GPS, una carta. Y la pregunta del millón es, ¿podemos predecir los rescates agrestes? Probablemente al año 2025 todavía no, pero sí podemos identificar cuándo son los periodos de mayor afluencia. Hoy día tenemos mucha evidencia a nivel internacional y que la podemos extrapolar a nuestro país, en que podemos identificar cuándo son los patrones de mayor riesgo, los lugares de mayor riesgo y las épocas del año de mayor riesgo. Esta estadística del Cuerpo de Bomberos de Santiago, en que lograron demostrar, y que suena a todas luces lógico, que los días de la semana donde más emergencias hay son particularmente los fines de semana. Incluso tenemos mapas de calor que han logrado ver cuándo son las horas del día que se asocian
a mayor cantidad de accidentes. Y nuevamente, compatible con la estadística internacional, corresponde a los minutos donde hay más gente desarrollando esta actividad. O sea, contradictoriamente a lo que nosotros pensamos, que probablemente a mayor gente haciendo la actividad, mayor capacitación, mayor prevención y menos riesgo, finalmente se vuelve a cumplir lo que establecen las estadísticas internacionales, que mientras más gente tengamos, menos experiencia, o sea, no necesariamente hay más experiencia, y mayor va a ser la tasa de accidentabilidad. ¿Hay medidas de mitigación y preparación? Sí. Hoy día incluso se han hecho estudios que han demostrado la asociación entre el uso de plataformas en redes sociales y la tasa de accidentes en los mismos parques. Entonces, mientras mayor actividad hay de redes sociales, y particularmente esto se hizo con Twitter hace 2 o 3 años atrás, vieron que la tasa de accidentes se disparaba porque había más gente participando en el lugar, ¿ya? Y que no necesariamente era la gente más capacitada para estar. ¿Cuáles son las medidas que hoy día se podrían hacer? Controles de acceso, identificación de los lugares de riesgo, identificación de los mapas de calor de las distintas o de los lugares más frecuentados para hacer este tipo de actividad, tanto para poder tener medidas de preparación del personal de respuesta, como también poder tener medidas de mitigación. Y dentro de eso, una de las grandes interrogantes es si realmente el control nos podrá ayudar a poder generar alguna suerte de manejo y de prevención de estas lesiones o condiciones traumáticas. Y finalmente, resúmenes claves de esta presentación. 1, este es un aumento de actividad en áreas agrestes que va a ir aumentando cada año más. Chile se está aportando al igual que el resto de los países del mundo. Prepandemia y aumentando de manera exponencial. Nos frenamos con la pandemia, pero todos los gráficos muestran que esta actividad va a seguir aumentando en los próximos años. Este es un tipo de emergencia, ya sea en manejo médico, en búsqueda de rescate, que también va a aumentar en paralelo a estas actividades en zonas naturales. Y finalmente es un tipo de rescate que involucra a múltiples actores, a distintas instituciones y que conlleva un uso importante de recursos de cada uno de los participantes en este tipo de emergencia. Gracias, Presidenta. Muchísimas gracias, Nicolás, por su exposición muy clara. Vamos a hacerle preguntas al final. Vamos a escuchar al Cuerpo de Socorro Andino y luego le vamos a hacer algunas consultas que tenemos sobre este tema. Por favor, ¿quién va a exponer? ¿Don Felipe o don Claudio? Don Felipe. Ya, bueno. Tienen la palabra. Bueno, primero que todo agradecer la invitación que gustosamente nos hicieron. Segunda vez que nos toca estar en esta comisión. Sí. Estamos muy agradecidos, de hecho, por lo que se logró a través de este inicio, así que nosotros muy gustosos de poder colaborar en este proyecto de ley. Pese a ello, lamento mucho no poder tener una presentación más trabajada. Lamentablemente nosotros somos voluntarios, tenemos trabajo aparte y la invitación nos pilló ahí como al límite, así que pido las disculpas si es que no damos el ancho de lo que debiera hacer, pero vamos un poco a opinar sobre el proyecto que es lo que nos convoca. Bueno, a modo de introducción, no sé si toda la comisión sigue siendo la misma. Cuerpo de Socorro Andino de Chile, una institución especializada en rescate en montaña, es la más antigua de Latinoamérica. Nuestros predecesores fueron los que colaboraron con ONEMI a establecer los primeros protocolos con respecto a emergencia en montaña. Particularmente, tanto Claudio como yo somos hijos de los precursores de la institución, somos montañistas, escaladores, yo menos montañista hoy en día, ya estoy más en el escritorio, y nos toca bastante la fibra personal el proyecto de ley y primero que todo agradecemos como que se legisle en esta materia. Creemos que es un proyecto que puede ser muy bueno, pero tenemos una cierta opinión con respecto a ello. En nuestra experiencia, la imprudencia, y de acuerdo a nuestras estadísticas, es bastante complejo de medir, puesto que incluso los mejores rescatistas que nosotros hemos tenido han tenido accidentes que son propios de la práctica. Tanto el montañismo como la escalada, como otros deportes de montaña, implican inherentemente un riesgo que nosotros los conocemos, los asumimos y los tratamos de gestionar con las metodologías más adecuadas para poder sobrellevar esos riesgos. Me quisiera referir un poco en tanto al proyecto del artículo 3, que el artículo que en particular a nosotros nos toca la fibra. Tiene que ver con que la obligación de los excursionistas o senderistas tiene que ver con que realicen la actividad dentro de un sendero autorizado y contar con el equipo vestuario adecuado para la práctica en particular. La letra A nos genera a nosotros, no sé cómo decir, incomodidad, porque
toca un poco la fibra de cada deporte. El montañismo se trata justamente de poder sobrepasar un límite humano. Es una práctica deportiva que rompe los límites, que necesariamente no circula por un sendero autorizado. Muchas veces parte de los desafíos que nosotros queremos concretar tiene que ver con lograr hacer una ruta de montaña que nadie más ha hecho. Eso implica que justamente no existe un sendero. También la escalada, por su parte, justamente se trata de una actividad tremendamente riesgosa que consiste en escalar una pared que nadie ha hecho antes o que, en términos deportivos, es habitual que se suba. Tampoco necesariamente es un sendero autorizado. Lo mismo otros deportes como el mountain bike, no sé, el esquí fuera de pista, son deportes que quizás pudiesen generar cierto rechazo porque toca justamente la esencia de cada uno de esos deportes. Entonces, con respecto a eso, nosotros estamos muy llanos a querer colaborar en que esa redacción pueda mejorar en el sentido de que no afecte a los deportistas que realizan esas actividades. Porque, como repito, asumimos, nos preparamos y aún así un accidente puede ocurrir. Y no necesariamente por los factores, o necesariamente porque no estamos en un sendero autorizado. Por otra parte, tenemos una opinión que en nuestra institución se discute bastante, que tiene que ver justamente con efectuar una multa. Muchas veces creemos que puede generar que la víctima se demore en generar llamado de emergencia, justamente porque no quiere ser multado. Eso podría conllevar que la persona se agrave o que lamentablemente no alcancemos a llegar hacia la persona de forma adecuada. Puede que la persona fallezca en la espera, puede que la respuesta no sea en tiempo y forma como debiera ser. Entonces quisiéramos nosotros colaborar en particular en el artículo 3 del articulado, cosa de que pueda conversar con estos deportes específicamente y en el fondo no afecte la libertad que se tiene de practicar estos bellos deportes que la cordillera de los Andes nos permite hacer. Entonces, no sé si mi compañero Claudio quiere complementar un poco lo que yo expresé. Con micrófono, don Claudio, por favor. Sí, complementar algunas cosas. El montañismo, quizá ustedes lo escucharon ya de algún famoso chileno. Tuvimos la oportunidad de tener en nuestras filas a Claudio Lucero. Y muchas veces se dice que el montañismo es la conquista de lo inútil, porque uno va a un lugar que no representa nada más que filosóficamente un bien. Hoy por hoy se podría decir que físicamente también, pero nació desde un punto de vista filosófico. Tengo la suerte de estar casado con una europea y ellos incluso, el montañismo para ellos es el escape. Es donde pudieron escapar de la Segunda Guerra Mundial, de la persecución y todo. Y por lo tanto para ellos el caso del montañismo es más filosófico aún que para nosotros. Entonces, como bien decía Felipe, nosotros queremos ayudar, porque estamos de acuerdo, sin lugar a duda, con la exposición que hizo el compañero bombero, es que se puede estar yendo de las manos, pero también yo quisiera ver el porcentaje del aumento de personas que va en relación al porcentaje de accidentados. Nosotros no trajimos escrito los porcentajes, pero sí el porcentaje de accidentados que nosotros tenemos que ir a buscar en relación a imprudencias es el más bajo. La mayoría de las veces son accidentes que se tomaron todos los recaudos para no tenerlos y se tuvo. Es mi caso. Yo escalando caí 15 metros con todo mi equipo, me quebré entero, acá estoy, pero respeté todas las reglas del juego. Entonces, también es importante ver eso, de las actividades. Algo muy importante es, ¿quién de nosotros va a decir si un ciclista de descenso se tuvo un accidente grave, llevaba todo su equipo, pero alguien puede decir, ¿pero por qué baja por ahí? ¿Para qué? Y le vamos a decir, siempre por placer, pero eso es una imprudencia. Entonces, esto tiene un fin filosófico también. Y yo creo que nos podemos enfrentar a la opinión pública,
Por ejemplo, el trail running. No sé si ustedes saben lo que es. No. Es correr por senderos de montaña o no senderos de montaña con la mínima ropa posible para poder ir lo más livianos posible y poder cumplir en un tiempo determinado un circuito. Es el riesgo de tomar y hacerlo así. Es un riesgo que cada persona asume. Claro, nos lleva gastos a nosotros, pero, por ejemplo, en España, y trataron de implementar multas. Hay algunos lugares que la tienen, pero no la han aplicado. En el año 2024 se aplicaron algunas multas que ascendieron a, fueron 700 rescates que tuvieron en el año pasado y recaudaron 3.000 euros por multas, porque no se animaron a hacer más multas. Y el otro efecto fue justamente que la gente no llama. Les pongo un ejemplo gráfico de nuestras filas. En el Punta Dama nos llaman porque hay 3 niños que perdieron el sendero y se sentían muy agotados. Cuando nos llaman, ya corre entre las personas un rumor de que cuando nosotros debemos intervenir, se les multa. Por suerte, porque quizá hay menos accidentes por eso. Y uno de los chicos que habíamos ido a buscar se fue para no ser multado, con el riesgo que esa persona pudiera perderse definitivamente. Entonces, eso es una llamada de atención que tenemos que ver cómo implementar esto, pero que no aumente el riesgo porque las personas tienen miedo de eso. Llamados que, disculpe, mire, estoy perdido acá, bueno, estamos yendo, ¿y cuánto me va a salir esto? Entonces, si las personas no lo saben, es probable que no nos llamen porque no tienen dinero para pagar la multa. Después está el tema de justamente, saco a la palestra esto del mountain bike exactamente. Tenemos un casi campeón, en este momento está peleando los 3 primeros lugares a nivel mundial en mountain bike, Martín Vidaurre, y se fue de Chile, porque en Chile no podía entrenar en la montaña porque tenía que pagar a cada lugar que tenía que ir. Entonces, ¿vamos a cerrar más la montaña? Y si cerramos la montaña, no se va a poder cerrar, como decía el compañero bombero, y la gente va a entrar sin registro. Y la gente no vamos a saber dónde se perdió. Estadísticas claras de este año. Este año llevamos, por lo menos el Cuerpo de Socorro Andino lleva 4 operaciones de búsqueda. Las 4 operaciones fueron suicidio. ¿Ok? Entonces la búsqueda tiene sus matices también. La gente elige mucho ir a suicidarse a la montaña. Y nosotros ya tenemos cursos, hay un curso que lo inventaron los gringos en base a sus estadísticas, que son muchísimas, ellos son los reyes de la estadística, se llama Lost Person Behavior. Y ellos en base a estadística dijeron ya, si la persona va a un lugar así, tiene esta edad, tiene esta profesión, es hombre, mujer, y tiene una tendencia de suicidio, tienen que buscarlo aquí, aquí y allá. La última persona que logramos rescatar antes de que se suicidara, que fue en el Manzano, era de Libro. Nosotros no alcanzamos a llegar, la familia me dice, vamos a empezar a buscarlo, yo le dije, búscalo, al lado de un curso de agua, hacia abajo, con linda vista. A los 10 minutos lo encontraron. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa familia? También la tendríamos que multar por no haber cuidado a su hijo que se fuera a matar a un lugar así y generó todo un movimiento. Entonces tenemos que trabajar para, si bien de alguna forma estimular a que la gente se cuide de una forma adecuada. Ideas y voy terminando. Seguros. Si bien el compañero bombero dio las estadísticas de parques fiscales que tenían un ingreso de personas increíble, les aseguro que todos los parques privados que están en el borde acá de nuestra montaña tienen millones de ingresos al año, por millones de pesos. Se les accidenta a alguien en su parque porque tuvo la mala suerte de tropezarse, doblarse el pie y pegarse la cabeza, y resulta que iba con todo su equipo, con el agua, con esto, con eso, sale Cuerpo de Socorro Andino, sale bomberos, ¿y quién paga eso? Entonces, estamos yendo a lugares que lucran a ofrecerles un servicio gratuito. Entonces, quizás podemos poner
poner un poco más la balanza hacia los dos lados. Si vamos a multar a las personas por imprudentes, yo creo que los parques deberían tener seguros que puedan cubrir nuestros gastos, como se hace en muchos lugares. Entonces, nosotros vamos después y le decimos al seguro, o el mismo parque tiene que activar su seguro, decir, mira, la acción salió tanto, no sé cómo vamos a arreglar con tu seguro. Eso es una idea. ¿Por qué no hacerlo así? Porque yo voy al otro. Cuando hay un accidente automovilístico, por imprudencia, pasó el rojo y todo, queda atrapada la persona, viene bombero con su especialidad de sacarlo, aparte del proceso penal que pudiera haber, ¿se les multa por eso? ¿Por el gasto que tuvo bomberos por hacer eso? No. Entonces, ¿por qué no vamos a cobrar eso también? Si vamos a cobrar los rescates en montaña, tenemos que cobrar todos. O sea, me estoy anteponiendo, yo como rescatista, tengo que ser prevedor. Entonces tengo que ver todas esas situaciones. Si nosotros vamos a multar a gente en montaña, perfectamente, la ciudadanía puede decir, ok, pero multemos a los que generan los accidentes que se llevan millones de pesos de bomberos, del Estado, de la salud pública. Entonces, por eso necesitamos que este proyecto de ley sea tocado de una forma bastante especial. Y por eso queremos cooperar, queremos ayudar. Nos parece una buena idea, pero tiene que ser bien hecho, porque si no, se le va a enojar mucha gente con nosotros. Muy bien, perfectamente, perfectamente. Muchas gracias, Claudio, Felipe, Nicolás, muchas gracias por su exposición. Vamos a pasar a una ronda de preguntas, pero sin duda que tengan la certeza que sus observaciones van a ser consideradas en las indicaciones que presentaremos al proyecto para sacar un buen proyecto. Quería comentarles algo a los demás miembros que de la comisión que hubo un reportaje en el Mercurio del sábado a Aaron Ralston, que es el que dio origen a la película 127 horas, no sé si la vieron, con James Franco, ¿sí? En el Mercurio del día sábado hubo un reportaje a su historia, ¿sí? Aaron Ralston, siempre hay que saber lo que escribe, lo que piensa el enemigo, entonces hay que ver el Mercurio. Por eso es muy interesante el reportaje, porque él cuenta precisamente que como no llegó a trabajar, recién ahí su empleador le avisó a su madre de que él no había llegado a trabajar. O sea, por eso supieron, él estuvo 5 días en la montaña, él se amputó su propio brazo, perdón que los spoileé la película, pero se amputó su propio brazo para poder salir estaba en un parque en Utah, si no me equivoco. En el Cañón del Colorado. Esto es una película del año como 2010, una cosa así, sí, pero es muy buena respecto de este punto y grafica lo que aquí nos están exponiendo los especialistas, ¿verdad?, sobre el tema de las alertas y sobre la excursión también en solitario. No queremos cohibir el ejercicio de estas actividades deportivas, ¿ya? Yo creo que tampoco queremos inhibir o de alguna manera sancionar, sino que simplemente tener los medios de resguardo necesarios para realizar, por ejemplo, una mejor búsqueda, que yo creo que hoy día existen tecnologías que nos podrían permitir aquello. Doy la palabra a mis compañeros, el diputado aquí que nos viene, Cristóbal Martínez, que nos viene acompañando el día de hoy, y luego el diputado Araya. Sí, gracias, presidenta. Yo venía en reemplazo por el diputado Bobadilla, pero me tocó la casualidad. Sí, no mucho aporte el diputado Sergio. Día, presidenta, se tocan temas bastante interesantes. Vi de hecho ahí las cifras, los números, la región de Ñuble va liderando ahí, parece que hay bastante. Pero es porque se ha generado un polo turístico importante, especialmente en el sector de las trancas, el tema del mountain bike, del esquí. Y se ha desarrollado un polo económico en comunas rurales que antiguamente no tenían oportunidades laborales y gran parte de los jóvenes de Ñuble van a capacitarse, a aprender y a generar inversión local. Bien lo decía ahí el expositor, me parece que Chile, no sé si estoy equivocado o no, pero está dentro de los mejores a nivel mundial en todo lo que es disciplina outdoor, ya sea ciclismo, turismo, escalada, trail running. Entonces, yo creo que el desafío también va un poco más en eso, cómo vamos fomentando, cómo vamos difundiendo
más que quizás aplicar una sanción, un castigo importante que vaya generando susto quizás por jóvenes que están viendo ahí una oportunidad importante de poder desarrollarse. Hoy día es como le peleamos más al celular, aquí hacemos una miradita rápida y vemos quizás mucho con los aparatos, es como los vamos sacando de ese sedentarismo, a conocer nuestra montaña que es espectacular, es un placer el que tenemos a pocos metros. Yo soy de Chillán, estoy a menos de 40 minutos de poder hacer un deporte en la montaña, lo mismo Santiago, en 20 minutos están subiendo el Manquehue, en 15 están subiendo el San Cristóbal en bicicleta. Entonces el desafío está en eso, ¿cómo vamos dejando que esto sea para todos los chilenos y vean en esto una oportunidad? Yo fui también patrulla de esquí, trabajé en La Parva durante 5 temporadas mientras estudiaba en la universidad. Vi ahí la posibilidad, porque esquiar es un deporte bastante caro, pero ahí se complementaba y tenía la posibilidad de hacer lo que me gustaba y lo que me apasionaba. Y los veranos dedicamos gran parte del verano, cuando no había temporada de esquí, a capacitarnos, a aprender, hacíamos nuestros cursos en la Cruz Roja, nos juntábamos con patrullas de otras secciones, íbamos intercambiando experiencias, pero muy profesionalmente. Y cuando nos tocaban las emergencias, aunque suene medio frío quizás, vamos a apagar un poco el micrófono, pero para nosotros también nos generaba cómo poder socorrer a la persona que se había accidentado, para poder aplicar los conocimientos, poder apoyarla, y ahí simplemente un gracias, la tranquilidad del accidentado era nuestra recompensa, ¿sí? Todo esto era de forma voluntaria, y eso era lo que nos motivaba a nosotros en ir fin de semana tras fin de semana. Esto tiene mucha disciplina, partir muy temprano, lo mismo que socorro, lo mismo que bombero. Entonces, yo creo que ahí hay que darle una vuelta más, poder recoger lo que exponen aquí, y el desafío a veces no está en las sanciones, sino cómo fomentamos, cómo vamos educando, que sin lugar a dudas hay ejemplos muy buenos que se pueden ir recogiendo. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a usted, diputado. ¿Ve que tiene más experiencia que el diputado Badilla para integrar la comisión? Diputado Araya, por favor. Gracias, Presidenta. Agradecerle la exposición a los invitados. A ver, aquí hay varias consideraciones. Por una parte, este proyecto lo que busca es sancionar la conducta imprudente, o sea, aquel que incumple el deber de objetivo de cuidado, o sea, el irresponsable. Y frente a la masividad, en el fondo, que representaba Nicolás Oliver, yo creo que es interesante el ver cómo enfrentamos este desafío. En ese sentido, claro, evidentemente hay una tensión, y fue parte incluso de la discusión inicial el hecho de que una sanción económica podría implicar una demora en el aviso. Pero el tema de las sanciones no es algo nuevo. Se sanciona al bañista imprudente. Hoy la Armada notifica al juzgado policial local 4 UTM cuando no respetan en el fondo la normativa vigente. El mismo asunto pasa con las policías cuando hay un accidente de tránsito, con o sin lesionado, se le notifica al juzgado policial local y por manejo descuidado también se realiza una infracción. Entonces, no es algo ajeno a nuestra normativa el hecho de sancionar la imprudencia. Y aquí en particular es aquella que genera una operación de rescate, apostando también a la enorme cantidad de recursos que se destinan para poder rescatar a alguien que, y me ha tocado personalmente ir a rescatar al Cerro Manquehue para sacarse fotos a las 1:30 de la mañana para Instagram con short y polera. O sea, esa es la realidad que les toca también a ustedes. Y evidentemente, si no van con el equipamiento, no tienen la experiencia, no van con linternas, no van con... O sea, ahí hay algo que no puede salir gratis, o al menos tiene que haber alguna sanción, porque el resto de la sociedad está cargando con esa imprudencia. ¿Por qué bomberos? ¿Por qué socorro andino? ¿Por qué carabineros o cualquier otro respondedor tiene que cargar con esa carga frente a la imprudencia de algunos? Y ahí está la tensión. Y en ese sentido la pregunta es, ¿qué deberes debiésemos imponerle al senderista y al montañista? Yo creo que aquí ya hay algo de una distinción entre el senderista y el montañista. Entiendo, podríamos hacer ciertas distinciones en el proyecto para poder establecer categorías. Evidentemente, aquel deportista calificado tiene un tratamiento distinto. Entendemos que aquí esto no restringe la práctica. Si efectivamente es irresponsable y genera una operación de rescate,
bueno, uno también tiene que asumir las responsabilidades correspondientes. En ese sentido, ¿qué obligaciones podrían corresponder al senderista, al montañista, al visitante? Y por otra parte, está la tensión, porque se señalaba, de el dueño, el propietario o el administrador del lugar al cual es visitado. Y ahí tenemos una gran dificultad, que la gran mayoría de nuestro cordón cordillerano que es visitado es privado. Y muchas veces es con la voluntad con la tolerancia del propietario, pero porque los deja pasar, porque es imposible evitar que alguien pase. En los casos menores hay una administración. En los casos menores hay administraciones como la gran mayoría de los cerros, están un poco a la buena de Dios. Hay algunos también de carácter fiscal que también tienen un tratamiento distinto. Y esto pasa también con los cerros islas, no solo con el fondo con el cordón montañoso. Entonces, ¿cómo poder hacer esa distinción? También imponiendo una carga de poder, de limitar lugares para poder transitar. Claro, el que sale al camino se entiende que si salió al camino, por algo tiene que asumir. Si en el fondo uno asume un riesgo mayor, tiene que poder enfrentar eso. Yo creo que ahí está esa tensión. Sería interesante el poder establecer, que nos colaboraran, para ver cuáles son esos criterios que podría tener a la vista un juez de policía local, porque esto aquí ha radicado en el juez de policía local, para poder determinar cuándo fue una conducta imprudente o qué equipamiento mínimo debió haber tenido bajo ciertas condiciones, o qué condiciones son, por ejemplo, peligrosas. Si está nevando, si hay un frío bajo cierta temperatura, si hay lluvia, o pasado cierta hora, si el tiempo de viaje supera, o sea, hay un margen de tolerancia, si hay un deber de aviso, porque se intentó implementar esto en terrenos fiscales. El problema es que en la práctica no hay quien recoja esta información, ni hay una forma de sistematizar esta información. O sea, esta lógica o la obligación de avisarle a la unidad policial, claro, queda en el sargento que recibió eso y lo escribió en el cuaderno de novedades. No queda disponible para el sistema. Entonces, obviamente ahí también está esa tensión, ver cómo podemos aterrizarlo desde la práctica, desde la experiencia de ustedes, pero yo creo que sin lugar a duda el generar un desincentivo a la imprudencia o una penalidad al imprudente, creo que es un aporte a la línea de poder ponerle un poco de orden a esto, que todos los fines de semana hacen que los equipos de rescate tengan que salir a emergencias que podrían haberse evitado. Diputada Musante. Sí, gracias, presidenta. Yo en general estoy muy de acuerdo con el espíritu de este proyecto, porque también me parece que llama a ordenarnos y ser más prudentes y ser más conscientes sobre el gasto público que generan este tipo de operaciones de rescate. El diputado Araya se hizo, por su intermedio presidente, a cargo de hartas preguntas que surgieron, pero me sigue quedando como la interrogante a propósito de lo que planteaba uno de nuestros invitados, es si es que eventualmente entraría dentro de la calificación de senderista, por ejemplo, una persona que va a la montaña a quitarse la vida, en los términos que él relataba, y si es que pudiese, a través de esta legislación, que me parece que va en el sentido correcto, cómo podemos resguardar que no haya después una persecución de una demanda civil hacia familiares, etcétera. Yo creo que eso sería indeseable a todo evento. Entonces, pero tratemos de resguardar en el cuidado la reacción. Yo creo que es un desafío de técnica legislativa. Y por otro lado, sobre las actividades que habían mencionado off-road, como estar fuera de la ruta, yo creo que eso igual se podría ver, no sé si a través de un permiso con Carabineros de Chile o con otra institución, no sé. Sí, lo dejo como una inquietud. Eso, gracias, presidenta. Sí, yo había pensado en voz alta, ahora lo exteriorizo en, por ejemplo, eximirse de la multa con el hecho de dar aviso, que podría ser alguna opción. Pero en fin, les voy a dar la palabra a ustedes para que puedan responder las inquietudes. Pero por supuesto, diputado Cifuentes, faltaba más. Usted mencionó alguna experiencia internacional respecto de esto de los pagos, los gastos, los costos, y cómo se prepara el Estado, digamos, para asumir esto. Yo entiendo que no es fácil, pero no sé si tiene algunos ejemplos concretos, digamos, de lo que ocurre a nivel comparado, digamos, en algunos países donde, Francia, por ejemplo, donde hay también, o los países de alpinos, en fin, donde hay mucho de esta práctica también, tanto de seguros como de pagos directos, en fin, y lo otro es cómo también puede haber tasas locales, ¿no?
No sé si en algunas comunas pequeñas, en Francia yo conozco algunas experiencias donde comunas alpinas tienen una tasa especial para este tipo de deporte, digamos. Entonces, no sé, me gustaría que ahondaran si es que tienen información al respecto, presidente. Muchas gracias, diputado Cifuentes. Vamos en el mismo orden en que sí podemos. Nicolás, luego Felipe y Claudio, por Gracias, favor. presidenta. Contestar algunas de las preguntas, a través suyo. En primer lugar, yo creo que es muy importante diferenciar la imprudencia, la negligencia del accidente. Creo que no es lo mismo. Una persona que está haciendo descenso con todas sus protecciones y tiene una caída y tiene un TEC, puede ser que es un deporte de riesgo, pero no está siendo ni imprudente ni negligente. Pero esa misma persona, en esa misma bicicleta, en ese mismo sendero, sin casco, sin jofe y sin guante, y tiene un TEC abierto, claramente si es imprudente y si es negligente. El gran problema de Chile, y voy a hacer hincapié en el senderismo como tal debido a lo masivo que está haciendo hoy en día, más que el montañismo, es que no solamente representa una alta carga hacia los servicios de emergencia, sino que también representa una alta carga hacia los ecosistemas. Y si cada persona en Chile se siente con la potestad de caminar en el lugar que estime necesario y de hacer una fogata en el lugar que estime necesario, nos da los ejemplos que han pasado en Torres del Paine o muchas veces en Patagonia, en que no solamente nos enfrentamos a los accidentes, sino también a los incendios forestales. Yo creo que es relevante que tenga que haber algún tipo de orgánica, y gracias a Dios no soy yo el legislador y son ustedes, tiene que haber algún tipo de orgánica que permita que estos deportes se puedan hacer de manera ordenada, porque finalmente no solamente tenemos que cuidar a las personas, también tenemos que cuidar a nuestro ecosistema. Hay muchísima evidencia con el no deje rastro y si todos hacemos lo que queremos en el cerro, estamos generando un daño para el futuro. Lamentablemente, la cultura de cuidar nuestro ecosistema no es la mayor de las culturas. Mis colegas aquí montañistas, comprenderán lo mismo, y hoy día no hay campamento base en Chile que no esté lleno de basura, como si el camión de la basura pasara a recolectar a 4.500 metros. Y yo creo que eso es relevante. Hoy día creo que están las herramientas para poder delimitar en ciertos sectores el cómo poder regularlo mejor. CONAF, a través de algunos de sus parques, lo ha hecho. Hay municipalidades que también lo han regulado. Un ejemplo de ellos es precisamente las Torres del Paine, en que no está permitido el caminar por cualquier lado para disminuir el impacto ambiental y también poder cuidar nuestro ecosistema, pero al mismo tiempo estamos cuidando a las personas que están aventurándose. Creo que el montañismo es otro tema, en el sentido que la gente que hace montaña y hay una nevazón y hay menos 20 grados, van con una carpa de 4 estaciones, van con una parca que permite menos 25 grados, van con un saco que su zona de confort es 25, y habitualmente los que hicimos montaña, porque ya el físico no me acompaña como antes, pero uno llevaba por lo menos comida para 1 o 2 días más por si es que había algún accidente. Hoy día, cada vez que vamos a un rescate en el Manquehue, nos enfrentamos a gente que no necesariamente llevaba abrigo, no necesariamente llevaba agua, y hemos sacado gente en verano con 37 grados de temperatura en que subieron con una botella de 250 cc de agua. Eso claramente tenemos que ver cómo lo podemos regular. Y por eso yo creo que es importante poder diferenciar que no todo accidente necesariamente es una conducta negligente o imprudente, pero que sí hay situaciones que claramente escapan a lo que uno esperaría que la gente pudiera hacer en zonas naturales. Y respecto a la práctica y al control de los accesos, sin lugar a dudas que es extremadamente complejo, porque nuestra montaña, nuestro cordón montañoso, tanto por la cordillera de los Andes como por la cordillera de la costa y algunos cordones montañosos que las cruzan, son interminables, y yo creo que es imposible en la práctica que el Estado pueda resguardar cada uno de esos accesos. Y claramente la educación es el pilar fundamental en montaña, ¿ya? Y concuerdo con lo que plantea el diputado. Hay sectores en Chile que hoy día están teniendo una cultura de montaña cada vez más significativa, y estamos gustosos como bomberos, y me imagino que el Socorro Andino y el GOPE también, de ir a ayudar en cada uno de los rescates que sea necesario. Pero muchas veces en esos mismos sectores es donde nosotros vemos que hay mayor regulación y mayor autocuidado y mayor educación a nivel de las comunidades, cosa que de repente no pasa en las urbes más grandes, porque probablemente, si bien están a 15 o 20 minutos, la gente se siente mucho más alejada de eso, y es donde tenemos la mayoría de estos problemas. Gracias, presidenta. Muchas gracias, Nicolás, por sus palabras. A propósito de la cultura, les voy a contar una ley. Tienen que aguantarse esto porque presido la comisión. Pero cuando yo estudiaba en Pichidegua, en la escuela E184 de Pichidegua, tenía 9 años. Fíjese que la clase de educación física era subir el cerro.
El cerro estaba, la escuela quedaba a los pies de un cerro, en Pichidegua, en pleno centro de Pichidegua, y la clase de educación física era aprender a subir y a bajar el cerro. Eso, ahora sí, tiene la palabra Felipe. Muchas gracias, presidenta. Respondiendo a la pregunta del diputado, ¿qué deberes se pueden imponer al excursionista? Es una pregunta bien compleja. Me queda un poco lo que señala usted, presidenta. Buscar la forma en que la sanción pueda ser prevenida, en el sentido de un aviso de salida, es bastante cercano a esa posibilidad. De hecho, como Socorro Andino, fuimos pioneros justamente en el aviso de salida en montaña. Eso nos permitía a nosotros saber quiénes iban a cierto sector, con qué equipamiento, cuál era su ruta, y nosotros finalmente, si es que eso no volvía, nosotros poder atender esa búsqueda de emergencia. Yo creo que por ahí va. El tema de la imprudencia igual es complejo por el tema del conocimiento. Yo creo que también hay una falta de acceso al conocimiento con respecto a los resguardos que se deben tomar para no tener un accidente. Entonces, quizás buscar una solución intermedia, en el sentido de que sería ideal que los sectores en donde se pueda hacer senderismo, excursionismo, montañismo, lo que fuese, pudiese existir una modalidad, una forma de señalar cuáles son las medidas que en ese sector se requieren para resguardar la seguridad, que puede ser una lista de equipo mínimo, puede ser la obligación de imponer una ruta, un horario, y en el fondo de esa forma prevenir ciertas conductas que son esperables, porque muchas veces las personas que suben el Manquehue de Choripolera es porque sobreestimaron sus capacidades o subestimaron el cerro, y en el fondo nunca esperaron retrasarse y se retrasaron. Y los pilló la temperatura baja, los pilló que el sol se escondió y estaban sin linterna. Pero es ideal que en ciertos sectores que se pueda, quizá los parques nacionales, lo que esté un poco más regulado, puedan ellos mismos generar su propia forma de prevenir. Esto es lo mínimo que usted necesita para entrar acá. Si eso existe, ahí hay una forma de evidentemente decir esto fue imprudente. Entonces hay una tarea compartida en ese sentido que sería interesante mirar. Diputado Cifuentes, y luego le damos la palabra. A propósito de lo que usted dice, a mí se me ocurre una cuestión que tiene que ver con algo de planificación también, porque uno le podría encargar, a propósito del ejemplo de la región metropolitana, entiendo yo que el gobierno regional ahí está impulsando un plan para asumir el tema de la montaña, digamos, como una estrategia de desarrollo económico incluso, que es bien interesante. Los gobiernos regionales tienen instrumentos de planificación, tienen los PRI, tienen incluso pueden establecer áreas de riesgo o también promocionar otras que pueden servir como fuentes de desarrollo. Yo me preguntaba si ustedes conocen alguna página, por ejemplo, si yo tengo interés en ir a subir un cerro en la región metropolitana, ¿yo puedo acceder a información de ese cerro en una página que administra quién? Y si eso puede ser desarrollado en otra región por el gobierno regional, digamos, o por la municipalidad, o que sea. ¿Hay alguna experiencia de eso? Don Claudio. Sí, diputado. Hay una página que se llama Andes Handbook, que uno puede... Andes Handbook. Es una iniciativa privada, yo diría que hoy más que nada voluntaria, porque no creo que tenga mucho ingreso por ello, más que vender algún mapa, alguna cosa así. Y ellos tienen una muy buena información. Usted pone el cerro, ya voy a hacer tal cerro, lo pone en el buscador y aparecen las rutas, el nivel de dificultad, cuánto puede llevar, la época buena para hacerlo. Hicimos un convenio con ellos para que pusieran nuestro icono del Cuerpo Socorro en su página, cosa que si la gente apretaba ahí podía acceder a nuestro aviso de salida. Acá se desprende algo... ¿Tiene cobertura nacional? Sí, cobertura nacional, sí. Acá se desprende algo que me parece muy importante que no hemos tocado, que es la educación. ¿Por qué nosotros no cruzamos el semáforo en rojo? Porque nos enseñaron que en rojo no se cruza. Algunos optan por cruzarlo,
pero ya está tan arraigado, yo tuve la oportunidad de vivir en otro país, está tan arraigado el paso de cebra, el respetar el paso de cebra, el respetar el semáforo, que uno ni piensa que alguien va a cruzar con yo teniendo verde, y paso. Pero hay otros lugares que uno tiene que decir, no viene nadie, entonces, pero eso se llevó con educación. Entonces yo le puedo exigir, te voy a hacer un cuento, que así me voy a sumar un poco a lo que la señora presidenta decía. En un rescate en el río, en el estero San Alfonso, había una persona arriba que había tenido un accidente. Nosotros entramos rápidamente con nuestro equipo por el arroyo, porque no había entrada más que ir por el agua, y venía una familia. Padre, madre y un niño. Los tres con Crocs. ¿Saben lo que son las Crocs, no? Las Crocs son como la hawaiana moderna. Ah, sí, esa, sí. Exacto. Entonces yo les digo, pero yo soy profesor de educación física, soy educador, entonces no me gusta, ya después que alguien se dio cuenta que había cometido un error, más encima decirle, le digo, oye, pero estos zapatos, y miren, el pensamiento no estaba mal. Dice, pero es que como nos íbamos a meter en el agua todo el tiempo, preferimos traer esto para poder mojarlo. Entonces le digo, no tiene la herencia suficiente. Entonces hay un tema que, ¿cómo yo puedo decir que alguien es imprudente si no sabe? Puede ser imprudente por no saber, eso sí, por no querer informarse, eso sí. Pero si no sabe que, yo les digo, y esto se lo contesten ustedes en sus cabecitas, ¿a qué horas hay que salir en la montaña en invierno y a qué hora hay que salir a la montaña en verano, al cerro? Vamos acá al Carbón. ¿A qué hora saldrían? Algunos me dirían 9, 10. Todo el año hay que salir 7, 7 y media a la montaña. Todo el año. En invierno le dará más frío y en verano un poquito más de calor. ¿Por qué? Porque en verano lo va a agarrar el sol pleno, si se demora, y en invierno, si hay un accidente, se le va a hacer de noche y va a pasar mucho frío. Pero eso lo saben las personas, exactamente, eso se sabe con educación. Entonces, yo entiendo y vuelvo a decir que estoy apoyando esto, pero hay matices que yo no puedo, como educador, no puedo dejar de lado. El gobierno regional, como usted bien lo dijo, el gobierno regional de Santiago nos financió este año un proyecto donde estuvimos en escuelas de contexto complejo, haciendo educación en las escuelas. Entonces, para que ustedes se den cuenta de algo tan simple, y no pasa por el nivel y el estrato socioeconómico. Un día tuve la oportunidad de hablar con alguien de la Universidad del Desarrollo, actualmente doy clases ahí, por esta conversación. Le digo, oye, ¿los geólogos tienen algún ramo de montañismo? No. Geólogos no tenían montañismo. Entonces, hoy doy montañismo en la Universidad del Desarrollo. ¿Y qué es montañismo para la Universidad del Desarrollo? ¿Cuál es el montañismo para los geólogos? Es manejo del riesgo en montaña. No es que yo vaya y les enseñe a caminar, no. Les enseño a analizar los riesgos en montaña. Y es eso lo creo que tenemos que empezar a hacer. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho ustedes, de verdad estoy de acuerdo. Si hago algún alcance que la mayoría del cordón montañoso acá sí tiene control de acceso. Están los parques cordillera, asociación de parques cordillera, que tienen el control de casi todo el cordón montañoso acá, y así todo la gente se les trata de meter porque cobran, y está bien, pero está bien para el que va una vez al mes a la montaña y paga 3.000 pesos, no es nada. Pero el que va a entrenar todos los días, ¿cómo hace? Sumándome a lo que usted dijo, diputado, deberíamos tener los mejores exponentes en deporte de montaña y no los tenemos. Deberíamos tener los mejores esquiadores, los mejores escaladores. El Cajón del Maipo podría ser meca del montañismo mundial. He tenido extranjeros acá y no pueden creer lo que hay ahí. Lamentablemente un guía amigo argentino murió y él me decía, esto es como un mini Chamonix. Esto es increíble lo que hay acá. ¿Y por qué la gente no va más? Porque no tiene la educación para saber que puede ir sin riesgo a ciertos lugares. Entonces, gastemos un poco de dinero, tiempo, en educar a los colegios que están cerca
del cordón montañoso, en educar en carteles, ruta al Cajón del Maipo, ruta que están cerca de toda la montaña, es, verificaste el meteo, vienes a la montaña, verificaste el meteorológico, vienes a la montaña, estamos en invierno, trajiste suficiente. Simples carteles que a la persona le digan, hoy, ¿verdad? No, hoy no vi el meteo, ¿y qué va a pasar hoy? Entonces, no sé si me queda alguna de las preguntas sin responder, espero haberlo hecho. No, está bien, muy bien, muchas gracias, Claudio. ¿Sí? Perdón, la experiencia comprobada que alguien de ustedes preguntó. La experiencia extranjera comparada. Sí, la experiencia comparada. Mire, le puedo hacer acercar, pero por ejemplo, los españoles hicieron un programa tipo, ¿cómo se llama esto? Que es nuestro. Bueno, un programa de periodismo, de investigación, donde ellos llegaron a la conclusión con un experto que en realidad algunos estaban las multas, pero finalmente no se implementaban. Y Aragón, que es una de las mecas del montañismo en España, no lo tiene porque ellos entienden que, y esto va a sonar muy filosófico, que el rescate es un servicio público. Entonces, por eso ellos no lo cobran. Sí hacen mucha educación. Y un detalle, que se me fue en la primera exposición que hice. Con educación instan a la gente que es más entusiasma a la montaña a que se adhieran a clubes. Y los clubes tienen seguros. Entonces, ya fui con unos amigos, me gustó el trail running, me gustó, la verdad es que voy a empezar a hacer. Los amigos, oye, pero vente a mi club. Entrenamos todos los días, entrenamos acá, tienen un seguro de salida, te pasa algo, viene helicóptero. Y en estos países de Europa incluso, ellos todas las intervenciones las hacen con helicóptero. Incluso la queja de ellos es que los llama gente que está esguinzada para que los evacúen en helicóptero. Pero todas, absolutamente todas las intervenciones son helicópteros con sanitarios, doctores. Todas. Y no cobran. Pero sí ponen en tela de juicio cuando la persona no está afiliada a un club, cuando al parque que entran no tiene el seguro que tiene que tener. Yo creo que tenemos que apuntar un poco a eso, a que todos nos hagamos responsables de los que son imprudentes en los casos específicos y los parques que deberían tener también un backup para cuando realmente es un accidente y nosotros tenemos que gastar nuestros recursos. Ahora yo hago la pregunta, ¿quién de nosotros que está en esta comisión sabe cuál es el estado de la cartelería de los parques, de la caminería de los parques? Porque no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir al Maguida, al Parque Maguida. Es terrible. Y yo digo, cuando yo voy a esos parques, aumento mi creencia en Dios y digo que cada Dios existe, porque con estas pasadas podríamos tener mucha gente accidentada. Y entonces, porque... Pero yo les hago, porque... incluso, porque nosotros como ente ONG, que ahora tenemos un convenio con Senapred, pero antiguamente no lo tenemos, y así todos estamos rascando recursos, siempre pensando cómo podríamos tener recursos. Y yo les planteo esto, ¿por qué los parques no deberían tener un OK de bomberos, de Cuerpo de Socorro Andino, donde vamos y le decimos, a ver, mira, este camino no está bueno. Este camino yo necesito que lo corras un poco más allá. Este camino está bueno para verano, este camino está bueno para invierno. Acá me tienes que hacer un pasamanos. Que llamen a bomberos, a nosotros, que digan, oye, se acerca una tormenta, cerramos los parques. Se cierran los parques hoy. Y porque a veces la gente dice, ya este parque ya cerró, aparece una nube y cierran. No, por recomendación del ente fiscalizador, se cierran. Hemos tenido que ir a buscar gente a la montaña en plena tormenta eléctrica, que nos escribía el que estaba a cargo, ¿qué hacemos con los metales? ¿Nos tiramos? ¿Qué hacemos? Entonces, primero, eduquemos, veamos lo de los parques, tratemos de asociarnos a seguros, hay harta tela para cortar. Muchísimas gracias, Claudio. Vamos a considerar y yo le voy a pedir que nos puedan enviar, le vamos a dar ahí, por supuesto, dentro de los próximos 10 días, ojalá, una minuta tanto a bomberos como a ustedes respecto de aquellas observaciones que les parezcan más relevantes de este proyecto de ley. Yo creo que estamos todos contestes en la necesidad de legislar sobre esta materia.
y quiero pedir la unanimidad de los miembros de la comisión para votarlo en general el día de hoy, de tal forma que tengamos plazo para las indicaciones hasta vuelta de nuestra distrital. Nosotros tenemos nuestra distrital el 28 de abril hasta el 2 de mayo, volvemos al 5 de mayo, y que tengamos plazo para las indicaciones hasta el 5 de mayo. ¿Por qué ponemos plazo de indicaciones? Porque quiero que lo votemos en general. No, pero ¿por qué tenemos, perdón, presidenta, ¿por qué tenemos que tener plazo para indicaciones? Sí. Sí, No, pero uno puede entregar siempre. Sí, claro, sí, por supuesto. Por supuesto, es para que la Secretaría... El plazo entonces para elaborar el comparado. Sí. Ahí está, ahí sí. Exacto, entonces por eso les damos un plazo para que nos puedan mandar sus indicaciones, sus observaciones, y así nosotros tenemos plazo. Pero diputado, usted debería ser montañista porque le gusta la libertad. Pero debería ser montañista. ¿existe unanimidad entonces para que lo votemos en general en este momento? ¿Sí? ¿De acuerdo? Procedamos a tomar la votación, secretaria, por favor. ¿Sí? ¿Con la unanimidad podemos? ¿Sí? Sí, vamos. Dejen. Está el diputado Araya. Sí. Diputado Martínez en reemplazo del diputado Badilla. Diputado Cifuentes. También. Diputada Musante. Sí. Diputado Rackfield. También. Sí. Y usted, presidente. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces quedó aprobado en general este proyecto de ley. Bueno, damos las gracias a nuestros invitados, pero no se vayan porque ahora vamos a pasar a votar en particular las indicaciones del otro proyecto de ley, el que estaba en el punto 1. No, ¿cómo que 10 minutos si terminamos a las 19:30? Sí. 19:20 porque hay sala. 19:20 porque hay sala, pero no se preocupen. Pero los dejamos liberados, por supuesto, y agradecemos nuevamente, les pedimos la minuta, porque para nosotros es muy importante cada una de las observaciones que nos hicieron, que nos manifestaron el día de hoy, ¿ya? Así que quedan liberados y muchísimas gracias nuevamente por asistir, siempre van a ser muy bienvenidos. Muchas gracias, queremos agradecer de todo corazón que se estén preocupando por esto. Gracias a ustedes. Porque es importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, muy bien, entonces pasamos al punto 1 de la orden del día, entonces, que es iniciar la discusión particular y votar hasta total despacho los siguientes proyectos refundidos, los que establecen la obligación de contar con detectores de humo y alarmas de incendio, y corresponde al boletín 14.526-14, al que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir la instalación de detectores de humo en viviendas nuevas, que corresponde al boletín 16.919-14, y también el que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir la instalación de detectores de gas y sistema de alarma, que corresponde al boletín 17.290-14 en primer trámite constitucional y reglamentario. Se invitó a los autores de estas mociones y tenemos la primera indicación. Sí, ¿quiere entregar una aquí? Por supuesto, al artículo, ahí, un nuevo artículo 5º, perfecto. Inmediatamente. Ve si usted siempre por WhatsApp. Entonces procedemos, ¿cierto? La primera indicación es refundida de la diputada que habla y el diputado Cristian Araya para agregar un nuevo artículo 105 bis a la Ley General de Urbanismo y Construcción del siguiente tenor. ¿Lo leo? ¿Sí? ¿O quiere que lo lea? ¿Cómo se quiere? Ya lo leo, sí. Artículo 105 bis. El diseño de nuevas edificaciones de viviendas deberá incorporar obligatoriamente dispositivos autónomos de detección y alarma de humo y de monóxido de carbono en todos los niveles de la edificación, incluyendo al interior de las unidades, con el objetivo de alertar oportunamente a los residentes. Con la palabra, si alguien quiere opinar al respecto, si no procedemos, ¿sí? Que pudiese explicarlo uno de los autores, cuál es la diferencia con lo que existe y cuál es la novedad. Perfecto. Diputado Araya. Sí, la incorporación de detectores de monóxido de carbono es uno de los principales riesgos que hoy se viven en las viviendas. No aumenta el costo. En general hay equipos que tanto detectan humo como monóxido de carbono
pero está quedando fuera ese elemento. Yo creo que para que verdaderamente este proyecto tenga un impacto más significativo, la incorporación de monóxido de carbono agrega bastante valor a la normativa. Así es. ¿Sí? Y respecto de lo que pasa es que agregan también una frase al final, dice, tanto en el interior... Como los distintos niveles. Claro, y ustedes incluyendo, cambian el tanto por el incluyendo al interior de las unidades, como en cada uno de sus niveles. Y aquí lo cambian en todos los niveles de la edificación, incluyendo al interior de las unidades. Sí. ¿Y eso qué significa al interior de las unidades? Significa que en cada uno de los departamentos que hubiese en ese edificio, no solo en la planta, sino que en cada uno. Diputado Araya. Presidenta. Su micrófono, diputado. El diputado Cifuentes tiene que apagar el suyo. Perdón. Ahora sí, diputado. Ahí sí. Ya, parte del análisis era que en la forma actual de implementar estos detectores se ponen en los espacios comunes. La capacidad de resistencia de las puertas hace que para que llegue a afectar o lleguen a activarse los espacios comunes, el pasillo, es porque ya el departamento está absolutamente quemado. Entonces, la idea es que sea en cada uno de los niveles, pero también al interior de las distintas unidades. La lógica es que sea preventivo y no una sola suerte de notificación de que se quemó el departamento. Esa es un poco la lógica, recogiendo un poco lo que expusieron los invitados. Bueno, ¿en votación? Perfecto. Vamos a votar entonces la indicación de la diputada Marcela Riquelme y el diputado Cristian Araya, que reemplaza el artículo primero de la indicación sustitutiva, que es el texto con el cual trabajamos. Diputado Araya. A favor. A favor. Sí. A favor, señora secretaria. Diputado Cifuentes. A favor. Diputada Musante. Siendo de la diputada Riquelme, el del diputado Araya, a favor. Diputado Radke. A favor. Presidenta. A favor. 500. Artículo primero. Despachado. Creado entonces el artículo primero en... Ya, segunda indicación también de la diputada Riquelme y del diputado Araya para modificar al final del numeral 2 del artículo 20 de la ley 21.442 de copropiedad inmobiliaria lo siguiente. Son dos aquí. Dice A, se reemplaza la conjunción y entre las palabras gas y los ascensores por una coma, y B, se reemplaza el punto seguido al final de la oración los ascensores y se agrega lo siguiente, comillas, y detectores de humo y alarmas de humo. ¿Me puedo hacer una precisión? Sí, por favor, secretaria. Sí, por su intermedio, presidenta, los diputados, que en la mañana estuvimos conversando con la presidenta, y la idea del proyecto es lograr que sea congruente en todo su articulado. Y en este caso se habla solo de detectores de humo y alarmas de humo, no se incluye el concepto de autónomos ni tampoco monóxido de carbono. Entonces lo que deberían es una indicación... Sí. Entonces sugeríamos agregar esos dos conceptos, autónomo y monóxido de carbono. ¿Están de acuerdo, estimados? ¿Sí? ¿La agregan ustedes mismas? No, tiene que ser indicación de todos los cinco. Sí, de todos los que estamos, ¿sí? ¿Sí? De acuerdo. Entonces, perfecto. consensuada ya. Consensuada. Entonces, les doy lectura para... ¿Cómo quedaría? Si les parece. Sería, letra B, se reemplaza el punto seguido al final de la oración los ascensores y se agrega los siguientes. Es que ahí también tengo una duda respecto al proyecto, porque en algunos artículos se habla de dispositivos y en otros de detectores. Dejemos detectores, yo creo, ¿no? En el artículo que acabamos de aprobar habla de dispositivos autónomos de detección. Claro, que como dispositivos autónomos de detección no se puede poner detectores. En ese caso está bien. Dispositivo más genérico. Sí, dispositivo más genérico. En este caso sería y dispositivos autónomos de detección y alarma de humo y de monóxido de carbono. Perfecto. Perfecto. Procedemos a la votación. Con la indicación unánime. ¿Sí? ¿Podemos tomar unánime? Sí, unánime. Con la misma votación. Se aprueba. Vamos a la tercera
indicación nuevamente de la diputada Riquelme, el diputado Araya, para intercalar nuevamente a continuación del artículo 20. Lo que pasa es que teníamos ambas indicaciones y las fusionamos para que fuera más uniforme. Entonces sería a continuación de sistemas de emergencia y de extinción de incendios, lo siguiente, de detección, y B, a continuación de extinción de incendios, y así como la obligación, lo siguiente, comillas, en lo relativo a la señalética implementada para las vías de evacuación, iluminación de emergencia, red húmeda, red seca, sistemas automáticos de extinción, detección y alarma de humo de detección y extinción de incendios. Secretaria, ¿vas a hacer una indicación aquí también? Una precisión, perdón. En la letra B dice, en lo relativo a la señalética implementada para las vías de evacuación, bueno, ahí la iluminación de emergencia, la red húmeda, la red seca, y acá habla de sistemas automáticos de extinción, detección y alarma de humo, podría ser los dispositivos de detección, los dispositivos autónomos de detección y alarma de humo y de monóxido de carbono. Perfecto. Tengo la duda respecto de la última frase que habla de nuevo de detección y extinción de incendios. Yo creo que habría que eliminar y extinción de incendios al final porque ya hablamos de eso. ¿Sí? Ya hablamos, o sea, de hecho en la ley vigente está extinción de incendios. Perfecto. Si se fijan en el lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo con aquella? De detección y extinción de incendios. Eso se elimina. Lo corregimos. Ya, ¿me dan un segundito para...? Sí, por supuesto. Antes de proceder a... Los sistemas... ¿Con la misma votación, estimados? ¿Sí? Aprobado, entonces, con la misma votación. La esperamos, no se preocupe, no se preocupe. Los sistemas... Ya viene la suya, diputado Cifuentes, no se preocupe. Sí. Después tenemos la número 4. La número 4. Nuevamente los diputados Riquelme y Araya para agregar un artículo 40 bis en la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Dice, artículo 40 bis, será obligación instalar al menos un detector autónomo de humo y monóxido de carbono con alarma en cada uno de los niveles de las viviendas unifamiliares o colectivas. Los detectores de humo y monóxido de carbono deberán cumplir con la normativa reglamentaria para tal propósito. Será obligación del propietario de la vivienda garantizar su correcto funcionamiento al momento de su arriendo o de su venta. Diputado Araya. Bueno, esto tiene la misma lógica de incorporar los detectores autónomos. Sí, para poder seguir la misma lógica del concepto de dispositivo autónomo, hacer esa modificación y que sea aplicable en cualquier otra indicación más adelante. Será obligación instalar al menos un dispositivo. Claro, un dispositivo autónomo. De humo con alarma y después también los detectores, entonces los dispositivos. Las dos veces que aparece reemplazar dispositivos. Claro, para tener un solo concepto el dispositivo que es más genérico. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Sí? ¿Con la misma votación aprobamos la indicación? Muy bien. Me salió raro el término. Ahora viene la quinta indicación de los diputados Ricardo Cifuentes y Felipe Camaño. Como no está el diputado Camaño, no. Para agregar un nuevo artículo 19 bis a la ley 18.101 que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos de la siguiente manera o del siguiente tenor. Artículo 19 bis. Los arrendatarios tendrán derecho a que las viviendas existentes en los predios arrendados cuenten con un dispositivo de detección de humo y su respectiva alarma sonora. Y en caso de que las viviendas no cuenten con estos dispositivos, podrá el arrendatario suministrarlo con cargo a la renta acordada con el arrendador. Esto es para volver al Presidenta, para volver al espíritu original de la ley, del proyecto original, digamos, antes que se refundiera. Y obviamente habría que agregar aquí, sí, el tema del monóxido de carbono. Monóxido, ¿no? Entonces sería... Perdón, Presidenta, por su intermedio, sería con un dispositivo autónomo también, con el concepto autónomo de detección y alarma de humo y de monóxido de carbono. ¿Les parece? Claro, y no sería decir en la frase final
acordado con el arrendador para que este acuerdo sea acordado, va a comprar la porque si no versión- va a comprar la versión más, claro. ¿Les parece que con cargo a la renta, acordado con el arrendador? Es que Para había que haya acuerdo en cuanto al costo del dispositivo, ¿sí? ¿Les parece? ¿Sí? Muy bien. Suministrarlo con cargo a la renta, acordado Acordado o acordado, sí, acordado con el arrendador. con el arrendador. O de acuerdo, de común acuerdo con el arrendador. común acuerdo, mejor. Eso queda mejor, de común acuerdo con el arrendador. Entonces, ¿estamos de acuerdo en ello? ¿Sí? ¿Con la misma votación? Se aprueba. Vamos al número 6 de la diputada Riquelme, el diputado Araya, para modificar el primero transitorio. Pero antes tenemos un artículo. Vamos a proceder a leer la indicación, secretaria, por favor, del diputado Cifuentes Y Camaño. y Camaño. Es para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor. Artículo 5, 4 en realidad, bueno, pero eso lo arreglamos. En el caso de hoteles, hostales residenciales y en general todo tipo de establecimientos que se dediquen al servicio de alojamiento u hospedaje y sin perjuicio de lo establecido en otros cuerpos legales, estos deberán contar con un dispositivo de detección de humo e incendios y su respectiva alarma sonora en cada una de sus habitaciones. Eso no estaba, Sí, eso está en el boletín. Eso estaba en el original. En el original, el 16.919. Exacto. En el primero. Pero habría que además modificarlo en el sentido de lo que modificamos anteriormente. Ya. Deberá contar con un agregar. dispositivo autónomo de detección de humo y monóxido. de detección y alarma y alarma. de humo. De Incendio humo. no lo ahorraríamos. Y de No. monóxido de carbono. Y monóxido de carbono. Y monóxido. ¿Sí? Un sistema, claro, que los conocemos lo que es en hotel, pero no tal de 5 piezas, 4 piezas, donde fuiste tengo una central. No. O sea, acá habla de hoteles, hostales, residenciales y en general todo tipo de establecimiento que se dediquen al servicio de alojamiento u hospedaje. También. 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 Se alarmó. ¿Estamos de acuerdo con la misma votación? ¿Sí? Con la misma votación. Perdón. Vamos, si lo puede leer, ¿cómo quedaría, por favor, señora secretaria? Un artículo independiente dice, ¿Sí? en el caso de hoteles, hostales, residenciales y en general... De ancianos. No, dice hogar. No, es que está hablando de Y en general todo tipo de establecimientos que se dediquen al servicio de alojamiento u hospedaje, y sin perjuicio de lo establecido en otros cuerpos legales, estos deberán contar con un dispositivo autónomo de detección y alarma de humo y monóxido de carbono. Sí, en cada una de sus habitaciones, porque dijimos que... eso En cada una de sus repartía habitaciones. en cada una de sus habitaciones. No dice hoteles, dice claramente hoteles. Nuestro diputado Arrecio dice que qué pasa con los hogares de ancianos. Pero dice que Entonces yo creo que hay que llevarla más bien, hay que generalizarla a todos los alojamientos de carácter colectivo. Para que quede dentro de la historia de la ley, para que quede en la historia de la ley, es importante que estamos considerando dentro de ellos, dentro de este hospedaje, a los asilos y hogares de ancianos. Pero también a los hogares de estudiantes. También. Es que habla Y de en menores, general, dice, sí. y en general todo tipo de establecimientos que se dediquen al servicio de alojamiento u hospedaje. Para que quede en la historia de la ley, es importante que quedan comprendidos dentro de todos aquellos establecimientos. Sí. Sí, diputado Araya. Presidenta, pensando en que la principal víctima de incendio eran adultos mayores, y en particular hombres, claro, normalmente no institucionalizados, pero pensando que ellos son la principal víctima, creo que la mención explícita tendría una justificación. Pero entonces tendríamos que dejar a adultos mayores y niños. Pero en el fondo los hogares de Adultos mayores y niños. los hogares de acogida. Hogares de acogida, podríamos poner el Claro. concepto más general. En el caso de hoteles, hostales, residenciales. O Hogares de- residencias, tal vez con el genérico residencia, pero Hogares creo que de- tiene que estar explícito para que no haya coloquemos duda hogares de que es aplicable en ese supuesto. Sí, el diputado Ragbet, A ver, sí. oriéntenos con su A ver, sabiduría, sí. diputado Ragbet. O lo colocan genérico o lo colocan específico, pero no puedes colocar genérico y algunas cosas específicas, porque si colocas específico, quiere decir Toda que la razón. excluyes al resto. Toda la razón.
Claro, toda la razón. Sí, tal toda la razón. como podría Técnica, ser, pero jurídica. ojo, Secretaria, la ¿cómo interpretación quedaría? después- Habría que ver en la ley cómo se alude a los hogares, quizás como residencia. ¿Incluir explícitamente los hogares? Yo creo que debiera quedar de forma genérica las residencias, ¿no? Residencias o... Y en general todo tipo de establecimientos que se dediquen al servicio, alojamiento u hospedaje. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Sí. Sí. Porque ahí incluye estudiantes. Podría ser hoteles, hostales, residencias. No, es que residencia es un concepto diferente a residencial. Es que habría que ver en la ley cómo se habla de los hogares. ¿Cómo se habla? Porque están los de niños, los de adultos, los hogares de Cristo. ¿Qué es hogar de Cristo? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman residencias? Establecimientos. ¿Cómo se llaman residencias? Establecimientos de larga estadía para adultos mayores. Claro, eso solo lo leamos. Eso solo lo leamos. Pero puede ser privados, los privados. Hay 25 formas. Yo creo que residencias. Hogar y residencia. No, hoteles, hostales, residenciales y en general todo tipo de establecimientos que se dediquen al servicio de alojamiento u hospedaje. Eso es lo genérico. Todo tipo de establecimiento o residencias, pero sí es que es diferente. Bueno, dejamos constancia que para la historia de la ley estamos incluyendo los hogares de adultos mayores, así como de niños, etcétera, ¿sí? Discapacitados de todo su género. Entonces, con la misma votación, se nos fue, menos la diputada Monsanto que se nos acaba de ir. ¿Alcanzamos el quórum? ¿Sí? Estamos 4. Sí. Y finalmente el artículo transitorio. Este es el último que le correspondería entonces a la indicación 7, que agregaría un artículo primero transitorio. Secretaria, si lo puede leer, por favor. Artículo primero transitorio. En un plazo no superior a 6 meses de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, el presidente de la República podrá realizar las modificaciones pertinentes a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, actualizando dicha normativa y estableciendo la reglamentación técnica necesaria que regule el diseño, la instalación, la mantención y certificaciones de los detectores de humo y monóxido de carbono de los que trata la presente ley. Yo, para poder hacer congruente todo, modificar detectores de humo y monóxido de carbono por dispositivos autónomos de detección y alarma de humo y monóxido de carbono, etc. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo con el mismo quórum? Con la misma votación se aprueba entonces y se despacha a sala. Sí, hay que designar diputados informantes. Se despacha a sala el proyecto de ley entonces que establece la obligación de contar con detectores de humo y alarmas de incendio, que son los boletines refundidos, ¿sí? ¿Usted me propone a mí? Presidenta, yo la propongo a usted. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy bien. Esto estaba cocinadísimo desde la indicación. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Lo último, por favor, tenemos el 24. El 24, la visita inspectiva a Senapred el día 24, día jueves 24 a las 11 en los edificios o en las dependencias de Senapred. Yo me disculpo. Usted se disculpa, usted no puede, ya, pero... Y también recordarles que la próxima semana vamos a tener una sesión, invitamos a los integrantes de la Comisión de Agricultura, también los de Obras Públicas, para el tema de los incendios que se solicitó en la región del Biobío y la Araucanía. Acá una sesión ordinaria, pero invitamos a muchos alcaldes todos los demás. Y a las asociaciones y sí, vamos a tener alta concurrencia. Pero a las 7:30, así que igual alcanzamos a... Sí, muy bien. Nos vemos en la sala en 20 minutos. Muy bien, entonces... Habiéndose... se ofrece la palabra puntos varios. ¿Nadie tiene puntos varios? De nuevo no alcanzo a hacer los puntos varios. Otra vez no tengo bueno. Otra vez ya. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.